Estaba cerrando el restaurante cuando la agarraron. Lugar equivocado, equivocado. Tiempo. Escuché la conversación equivocada. Lo que los engreídos gánsteres no sabían, la tímida camarera a la que secuestraron era casada con un hombre al que llamaba el inframundo el Rey Fantasma. Y estaba a punto de recuérdeles por qué algunos nombres se susurran. Con miedo. El letrero de neón afuera de Miller's, el restaurante, parpadeó 2 veces antes de morir completamente. A Lena Moretti no le molestó llamar a alguien para que lo arreglara. El dueño lleva diciendo que lo reemplazaría desde hace 3 años. Ahora, limpió la última cabina, sus zapatillas gastadas chirriando contra el suelo ajedrezado mientras tarareaba algo suave y olvidable. Eran las 11:47 p.m. Faltaban 13 minutos para la medianoche y ella podría finalmente volver a casa. El restaurante estaba en la Ruta 9, un tramo de asfalto olvidado donde el resplandor de neón de la ciudad se desvaneció en oscuridad. Los camioneros pararon aquí. Tarde viajeros nocturnos. A veces personas que no quería que la vieran. Lena lo había aprendido. No hacer preguntas. Ella sonrió y vertió café, y recogía sus propinas en silencio. Esta noche había sido tranquila. Demasiado. En realidad, era tranquilo. Solo una mesa de hombres. Con trajes caros que no combinaban con el vinilos descascarados y café quemado olor. Habían estado sentados en el rincón del fondo durante 2 horas, hablando en voz baja que en ocasiones, estas discusiones se agudizaban. Lena les había vuelto a llenar las tazas sin haciendo contacto visual. La forma en que ella aprendía a lidiar con los clientes que hacían su inquietud. Había oído cosas, palabras que flotaba a través del restaurante vacío cuando pensaban que no estaba escuchando. Envío, jueves, muelle 7, 20 llaves. Lena había fingido ser sorda. Era más seguro así. Ahora se habían ido, y estaba sola, contando sus propinas en el luz fluorescente intensa. $42. No está mal para un martes. Ayesia sería orgulloso. Siempre le daba mucha importancia a sus puntas, besándole la frente y llamarla su esposa trabajadora como acababa de ganar la lotería. El pensamiento la hizo sonreír mientras ella tiraba de su chaqueta. Probablemente estaría dormido cuando llegó a casa y se tumbó en la cama, con un brazo extendido hacia su vacío almohada. Siempre dormía mejor cuando ella estaba allí. Lena agarró su bolso. Apagó la sección de luces por sección, y salió al exterior al aire fresco de octubre. El estacionamiento estaba vacío salvo por su maltrecho Honda Civic sentada bajo una farola que se apagaba. Ella buscó a tientas sus llaves, conteniendo la respiración. Pequeñas nubes en el frío. Ella no los oímos venir. Apareció el todoterreno negro. De la nada, los neumáticos crujiendo sobre la grava mientras atravesaba el estacionamiento y se detuvo justo detrás de su coche, la bloqueó. El corazón de Lena dio un vuelco. Pero ella siguió caminando. Quizás simplemente necesitaban indicaciones. 3 hombres salieron del vehículo. Ella los reconoció inmediatamente, los trajes caros del mostrador del fondo. Pero ahora sus rostros eran más duros, sus movimientos con propósito. El de delante era joven, tal vez de 30 años, con un resbalón hacia atrás, pelo y una sonrisa arrogante que no llegaba a sus ojos. Buenas noches, cariño, dijo, con la voz cargada de falsedad. Amabilidad. El agarre de Lena se hizo más firme. Sus llaves. Estamos cerrados. Vio no estamos aquí para tomar café. Dio un paso más cerca. Los otros 2 se dispersaron, boxeando. Estamos aquí porque tienes orejas grandes para un niño tan tranquilo, camarera. Se le heló la sangre. No lo sé. Saber que es el muelle 7, el jueves 20 llaves. Repitió las palabras que ella había oído, mirándola a la cara. ¿Ves? Esa es el problema con estos vertederos al borde de la carretera. La ayuda lo oye todo. Yo no oí nada. Lo que sea, dijo Lena con voz más firme. Que ella sentía. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Quizás sí, quizás no. Inclinó la cabeza. La estudiaba como si fuera una persona interesante. Insecto. Pero no podemos correr ese riesgo, ¿verdad? ¿Nosotros? ¿Entiendes? No era una pregunta. Antes de que Lena pudiera gritar, uno de los hombres la agarró por detrás,
se tapó la boca con la mano. Sus llaves cayó, resonando contra el pavimento. Ella intentó luchar, en defensa propia. Sus instintos se apoderaron de ella, le pisó el pie, codo contra las costillas. Pero había 3 de ellos, y eran más fuertes. Fácil, fácil, dijo el líder, sacando un tela. No te vamos a hacer daño. Solo necesito que te calles un rato. Días hasta que nuestro negocio esté terminado. Piensa de ello como unas pequeñas vacaciones. La tela presionado contra su rostro. Productos químicos huelen dulce y mal. Lo último de Lena, el pensamiento consciente era de Alessio extendiendo la mano hacia ella al otro lado de la cama, y la cena fría que había dejado calentándose en el horno para él. Luego oscuridad lo engulló todo. El Honda Civic sentado solo bajo la farola, la puerta del conductor seguía cerrada, con las llaves puestas, brillando en el suelo a su lado. El letrero de neón parpadeó una vez más, entonces permaneció oscuro. Para cuando amaneció el turno llegó a las 6 am, el coche seguiría allí, y el dueño llamaría a la policía para denunciarlo. Abandonada. Pero para entonces, Lena tendría 30 años. A metros de distancia, despertándome con bridas alrededor sus muñecas en un almacén que olía como el óxido y el viejo miedo. Y Alessio Moretti estaría mirando fijamente un frío Sena y una casa vacía, su teléfono zumbando con un mensaje de texto que cambiarlo todo. Tenemos a tu esposa. Ella escuchó demasiado. No llames a la policía. O desaparece para siempre. Espera a instrucciones. El remitente no tenía ni idea. Acaban de cometer el peor error de sus vidas. No tenía ni idea de que un hombre tranquilo y amable que llevaba a Lena al trabajo cada mañana y la besaba para despedirse como si estuviera hecha de cristal, tenía otro nombre en las sombras de la ciudad, el Rey Fantasma. Y él había quemado el inframundo reducido a cenizas una vez antes por mucho tiempo menos que esto. Alessio Moretti estaba de pie en su cocina a las 12:23 am mirando el estofado. Seguía sobre la encimera, sin moverse, caliente en su plato de cerámica, tapado con cuidado con papel de aluminio, verde judías como acompañamiento, puré de patatas, la letra de Lena en una nota adhesiva, calefacción a 350. Si aún no estoy en casa, cariño tú, pero ella siempre estaba en casa a esas horas. Ya había llamado al restaurante 2 veces. No respuesta. Había pasado por allí en coche hacía 20 minutos. Hace un rato, oscuro, cerrado con llave, su coche estaba parado. Solo en el estacionamiento como un barco abandonado. Casi se había detenido. Pero algo no andaba bien. El aire tenía un sabor metálico, peligroso. Así que él llegó a casa, esperó, se dijo a sí mismo que ella había llegado a un paseo con Jenny, su compañera de trabajo. Quizás tal vez un problema con el coche. Le vibró el teléfono. Número desconocido. La mano de Alessio mantuvo la compostura mientras abría el mensaje, pero algo frío le recorrió la columna vertebral. Mientras leía las palabras, tenemos tu esposa. Ella escuchó demasiado. No llames la policía o ella desaparece para siempre. Espere instrucciones. Exactamente 3 segundos, Alessio permaneció completamente inmóvil. Luego dejó el teléfono suavemente sobre la mesa. Contador. Su respiración no cambió. Su expresión no cambió. Pero algo fundamental se transformó detrás sus ojos oscuros, como si observaran un lago. Congelación en cámara rápida, agua tibia convirtiéndose en hielo mortal. Caminó hacia ellos. Dormitorio con escalones medidos. Lena tenía lo decoré con cremas suaves y tonos pálidos. Blues. Las fotos de ellos cubrían el vestidor, el día de su boda, unas vacaciones a Cape Cod, la Navidad pasada cuando ella le hicieron ponerse un ridículo reno. Suéter. En todas las fotos, ella estaba riendo. En todas las fotos, él estaba mirando la miraba como si hubiera colgado la luna. Alessio abrió el armario y se inclinó más allá de ella. Vestidos hasta el rincón trasero donde una falsa el panel se había instalado hacía 15 años. Sus dedos encontraron el pestillo oculto. El panel se abrió de golpe. Dentro había una cerradura. Caja metálica. Dentro de esa caja había cosas se había prometido a sí mismo que nunca tocaría otra vez. Cosas de una vida que dejó atrás. El día que conoció a una camarera tímida que sonrió lo miró como si fuera un ser humano. Lo abrió. El anillo apareció primero. Oro pesado. Escudo familiar grabado en la banda. Fantasma envuelto en espinas.
El símbolo de la familia Moretti. El símbolo que una vez hizo que hombres adultos confesaran sus pecados sin que se lo pidieran, Ayesio lo deslizó en el dedo anular de la mano derecha. Debajo era una agenda de direcciones encuadernada en cuero. No. Los teléfonos, esos cambiaron. Esto contenía lugares, personas, rostros, todos los que lealtad jurada hace mucho tiempo. Todos quienes se habían dispersado cuando él se marchó del imperio que construyó su padre, todos los que le debían dinero. El último elemento fue una fotografía arrugada y descolorida. Ayesio, a los 28 años, de pie frente a un almacén con 5 hombres a su lado, todos ellos jóvenes, todos ellos peligrosos. La leyenda en el reverso decía, El fantasma consejo del rey, 2008. Él había sido Alessandro entonces. Alessandro, el fantasma Moretti, llamado así por cómo desmanteló 3 familias rivales sin un solo nunca encontrarían el cuerpo. Simplemente, desaparecieron junto con su dinero, su territorio, su poder. Él había sido un pesadilla con un traje caro. Había conocido a Lena en un restaurante de la Ruta 97. Hace años. Ella le había servido el café con estrechándole la mano porque lo reconoció. Una cara de algún sitio. Noticias quizá, susurros, pero ella sonrió de todos modos, preguntó si quería crema. Algo en él. Roto o tal vez curado. No lo estaba. No sé cuál. En 6 meses, ya había caminado. Se fue, se jubiló, desapareció en los suburbios anonimato con una mujer que lo hacía desear para ser mejor que su linaje. Para durante 7 años, había sido Ayesio el esposo. Ayesio, que trabajaba en informática a distancia. Consultoría. Ayesio, quien hacía las compras de comestibles y arregló el grifo que goteaba y lo sostuvo esposa mientras dormía. El inframundo había déjenlo ir porque todos conocían a uno. ¿Verdad? Si obligaste al rey fantasma vuelve, mejor reza para que te haya matado rápidamente. Ayesio colocó la fotografía, volvió a la caja y se cerró. Lo hizo. Hizo 3 llamadas telefónicas. La primera fue para Marcus Webb, su ex consejero, ahora dirige una legítimo empresa de seguridad en Boston. Marcus respondió. En el primer timbre. Jesucristo, Marcus respiró hondo al oír a Ayesio. ¿Vos? ¿De verdad eres tú? Te necesito información sobre cada equipo de trabajo pequeño, operando secuestros en el área triestatal zona. Escríbeme dentro de 1 hora, Ayesio. Si vas a volver. No he vuelto. Pero alguien tomó algo que pertenece para mí. Su voz era más baja que una susurran y son el doble de letales. Encuéntralos. La segunda llamada fue a Vincent Calibris, que poseían la mitad de los negocios legítimos en la ciudad y todos los ilegítimos unos. Vincent había sido el de su padre rival una vez, luego su compañero, luego su amigo. El anillo ha vuelto, dijo Ayesio. Sencillamente. Vincent permaneció en silencio durante un largo rato. Momento. ¿Entonces a quién mato? A nadie todavía. Pero necesito ojos en todas partes. Que alguien me agarre mi esposa esta noche. Creen que ella es solo una camarera. Madonia Vink. No lo saben. No, no lo hacen. La tercera llamada fue a la empresa de seguridad del restaurante. Dentro minutos después, Ayesio tenía las imágenes de esta noche, le enviaron un correo electrónico a su teléfono. Él lo vio. 3 hombres de traje secuestran a su esposa. Vi caer sus llaves, vi el negro se marcharon en eso y les hizo una captura de pantalla. Caras. Entonces Ayesio hizo algo que él no lo había hecho en 7 años. Sonrió. Era la sonrisa que había precedido a la desaparición de la familia Santoro. Sonrisa que había hecho la multitud irlandesa territorio de rendición sin disparar despedido. Era una sonrisa que prometía a Ayesio sufrió. Alessio agarró sus llaves y salió a la noche. El anillo captó la luz de la calle mientras conducía hacia la ciudad. El rey fantasma estaba despierto, y en algún lugar de un almacén, 3 engreídos los gánsteres no tenían ni idea de que el tímido la camarera a la que habían agarrado no era inofensiva. En absoluto. Ella era preciosa, y preciosa cosas, cuando se roban a los monstruos, iniciaron guerras. La sala de Zafiro no lo había hecho. Cambió en 7 años. Ayesio se abrió paso entre el denso roble, la puerta a la 1:47 am y las conversaciones murió como si alguien hubiera cortado un cable. Un bar de lujo se encontraba en el distrito financiero. Distrito, invisible para los civiles, esencial para quienes operaban en sombras. Cabinas de cuero oscuro, caoba. Bar, ya sonando lo suficientemente suave como para ocultarse confesiones susurradas.
23 personas estaban adentro. Ayesio reconoció a 18 de ellos. Todos lo reconocieron. Tony, el corredor de bolsa. Marchetti vio el anillo primero. El vaso de whisky se detuvo a medio camino de su boca. Líquido ámbar chapoteando. Su cara se puso pálido. No, susurró Tony. No, estás fuera. Estás. Ayesia pasó junto a ella. Sin decir palabra, se dirigió directamente a la cabina de la esquina donde Víctor Calibri Víctor se sentó con dos de sus lugartenientes. 68 años, canoso, más agudo que nadie cuchilló, levantó la vista y sonrió como si hubiera ya me lo esperaba. Ayesio, bebe información. Víctor hizo un gesto a sus hombres. Desaparecieron al instante. Ayesio se deslizó dentro del reservado y todo el bar cambió. La gente se inclinó más cerca, esforzándose para oír. Otros sacaron sus teléfonos, ya estaban enviando mensajes. La noticia se difundiría. Como la pólvora. El rey fantasma está en la habitación de zafiros. El anillo ha vuelto a su dedo. 7 años, dijo Víctor. En silencio. 7 años de paz. Eso esperaba. Duraría. Yo también. Ayesio colocó su teléfono sobre la mesa mostrando el captura de pantalla de los 3 hombres. SV negro. Tal vez en 2020 o más reciente. Se llevaron a mi esposa. Desde Miller's Diner en la ruta 9 en medianoche. Creen que ella lo oyó. Algo sobre un envío. Muelle 7. Jueves, 20 llaves. Víctor estudió el rostros, su expresión ensombreciéndose. Pequeños farsantes, idiotas engreídos corriendo cocaína a través del puerto, pensando son intocables porque pagan. Unos cuantos funcionarios de aduanas. Él levantó la vista. La pandilla de Rico Valdés. Niño venezolano, tal vez 32, subió rápido, arde con fuerza. No conoce las reglas antiguas. ¿Dónde? ¿Él opera? Principalmente en el distrito de almacenes. Tiene un garito en la Quinta Avenida, un taller de desguace en Riverside y Víctor hizo una pausa. Últimamente se ha estado jactando. Diciendo que la vieja guardia es débil, que la nueva generación no se rinde ante los fantasmas. La expresión de Ayesio no cambió, pero sus dedos tamborilearon una vez contra el mesa. Está a punto de descubrir por qué los fantasmas son temidos. Ayesio, la voz de Víctor advertencia, si gritas fuerte, todos un joven punk con una pistola pensará que el trono está en juego. Tú comenzarás. Guerra. No quiero una guerra. La voz de Ayesia estaba completamente tranquilo. Quiero que mi esposa vuelva. Después de eso, quiero que estos hombres entender que algunas cosas son sagradas. Víctor asintió lentamente. ¿Qué necesitas? Vigilen las propiedades de Rico. No se muevan. No te metas. Solo observa. Envíame un mensaje si tienes alguna duda. Movimiento. Ayesio se puso de pie. Y Víctor, dejó la noticia se extendió. Que sepan que soy mirando. ¿Quieres que se asusten? Yo quiero los aterrorizó. Ayesia caminó hacia la puerta, pero Tony Marchetti entró en su camino. Tony estaba borracho o fingiendo serlo. Su rostro enrojecido por valor líquido. No puedes simplemente venir, regresó, dijo Tony con voz pastosa. Te alejaste. Tú no te dejan ponerte el anillo cuando quieras es conveniente. Ayesia lo miró. Eso fue todo. Solo miró. Tony tropezó. Hacia atrás como si lo hubieran empujado. Su bravuconería se desvaneció. Le temblaba la mano mientras se hizo a un lado. Ayesia pasó junto a él. Y salió por la puerta. Detrás de él, en la sala de zafiros estalló en una urgencia conversaciones. A las 2:30 de la madrugada, los rumores habían llegado a todos los rincones del bajos fondos. En un club de striptease en Southside, un tiburón solitario alzó la vista desde sus cartas y le dijo a su tripulación, Fantasma King ha vuelto. Alguien se llevó a su esposa. En un ático en el centro, un lavador de dinero colgó el teléfono e inmediatamente comenzó a reservar vuelos desde el país. En un restaurante abierto toda la noche donde según alguien, los traficantes de drogas contaban el dinero en efectivo. Rico Valdés está muerto. Simplemente no lo sabemos aún. El nombre se extendió como la pólvora. Virus, que lleva consigo recuerdos de cosas que la gente había intentado olvidar. Desaparición de Santoro. 12 hombres desaparecidos. De la noche a la mañana. Ni muertos, ni arrestados. Simplemente se ha ido. No hay pruebas. El rey fantasma simplemente los había borrado.
Rendición irlandesa. La familia O'Brien, quien había controlado los muelles durante 30 años, se despertaron y descubrieron que todos los barcos que poseían eran de su propiedad, registrados a nombre de empresas fantasma. Cada cuenta vacía, todos los aliados compraron. Había abandonado la ciudad en 48 horas. El silencio de Filadelfia. Cuando la familia Castellano intentó mudarse a territorio de Moretti, el rey fantasma los visitaron al amanecer a las 3 am. Nadie sabía lo que se dijo en esa conversación. Pero Castellano se retiró al día siguiente y nunca volvió a hablar en público. Ayesio no usaron armas, no usaron la violencia. Utilizó el miedo. Utilizó la precisión. Desmanteló vidas de forma tan completa que la gente suplicaba confesar, cooperar, por favor, que pare. Y ahora él estaba cazando. A las 3:15 de la madrugada, Ayesio. El teléfono vibró. Marcus Webb, de Rico Balda. Tripulación, 6 miembros que operan desde Almacén Riverside, edificio de apartamentos el 12 y la casa segura cerca de Parque Industrial. Fotos adjuntas. Direcciones, conocidos. Son producto en movimiento el jueves. Exactamente como tu esposa lo oyó. Probablemente la agarró para que se callara hasta que trato hecho. Otro mensaje. Jefe, todo el mundo sabe que estás mirando. La mitad de la ciudad ya está tomando partido. Con cuidado. Ayesio no respondió. Se sentó. En su coche, fuera de la sala de zafiros, observando las luces de la ciudad reflejadas en la humedad acera. Su teléfono vibró de nuevo. Víctor. Movimiento en Riverside Almacén. Llegaron 3 coches al almacén. La última hora. Se están reforzando. Lo saben. Ya vienes. Bien. Que se preparen. Que reúnan armas y leales soldados. Que crean que pueden luchar contra un fantasma. Ayesio arrancó su coche. Y condujo hasta su casa. Tenía trabajo que hacer, y requería ese tipo de frialdad y método planificación que lo había convertido en leyenda. Por al amanecer, Rico Valdés y su tripulación entiende una simple verdad. No lo haces. Roba a un fantasma. Te conviertes en uno. Lena me desperté con olor a óxido y aceite de motor. Le palpitaba la cabeza. Le dolían las muñecas. Ella intentó moverse y se dio cuenta de que sus manos le ataron las manos a la espalda con bridas, aseguradas. A una silla plegable de metal. Sus tobillos estaban atados por separado, profesionales lo suficiente para contenerla, lo suficientemente amateur para dejar marcas. Parpadeó ante la tenue luz. La luz se filtra a través de las ventanas sucias muy por encima. El almacén era enorme. Suelo de hormigón, vigas a la vista, pilas de palets de madera creando una especie de laberinto pasillos. En algún lugar a lo lejos, el agua goteaba con persistencia rítmica. 3 hombres estaban sentados a una mesa de cartas a 20 pies de distancia, jugando al póker y bebiendo cerveza. Un tipo engreído del restaurante. Su líder, supuso que se había reído demasiado fuerte de algo que dijo otra persona. Ella es despierta. Alguien dijo a sus espaldas. Lena giró la cabeza con cuidado. Un cuarto hombre estaba de pie cerca de la puerta, más joven que el otro, tal vez 23. Tenía los ojos nerviosos. Y manos que no se estaban quietas. El líder se puso de pie, estirándose. Buenos días, Sol. Que duermas bien. Lena no dijo nada. Lo había aprendido hacía mucho tiempo. Que el silencio era a veces la opción más inteligente. Respuesta. En cambio, los estudió de la forma en que Ayesio le había enseñado durante sus conversaciones nocturnas cuando ella no podía dormir. La gente te dice todo sin decir una palabra, había dicho. Una vez. Observa sus ojos, sus manos. ¿Quién tiene confianza? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién sigue las órdenes y quién las da? Líder, rico, basándose en lo que oí por ahí era puro fanfarroneo. Caro reloj, zapatillas de marca, una pistola escondida visiblemente en su cintura como una prenda de moda declaración. Quería que la gente lo viera. Tan peligroso. Los 2 en la mesa de cartas eran mayores, más duras. La observaban. Con ojos planos y profesionales, criminales experimentados. No les importaba. Sobre ella. Ella solo era un problema para resolver. Pero el joven junto a la puerta, él no podía mirarla directamente. Su mandíbula estaba tenso. No dejaba de mirar su teléfono. Como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Probablemente te estés preguntando por qué estás aquí, dijo Rico, acercándose. Agachado frente a su silla,
El perfume es abrumador. Mira, tienes mala suerte. En el lugar correcto, en el momento equivocado. Cosas que no deberías haber tenido. No oí nada. Lo que sea, dijo Lena en voz baja. Su garganta estaba seco. Quizás solo estaba trabajando, pero no podemos arriesgarnos. Inclinó la cabeza. Cabeza. Los negocios son los negocios. ¿Tú entiendes? ¿Cuánto tiempo me vas a retener? Aquí, solo hasta el jueves. Después de nuestro si se concreta el trato, te llevaremos. En algún lugar seguro. Sin daño, sin problema, él sonrió. Piénsalo como un poco aventura. Mejor que servir café, ¿verdad? Lena no le creyó ni por un segundo. Segundo. Hombres que secuestraron testigos no los dejó ir. Pero ella los mantuvo. Expresión neutral. Asustado, pero no histérica. Que piensen que ella era inofensivo. Mi marido me estará buscando, ella dijo en voz baja. Rico se rió. Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía? Nosotros ya le envié un mensaje. Él sabe si lo hace. Ruido, desapareces, se quedó de pie, perdiendo interés. No te preocupes por tu esposo, cariño. Preocúpate por quedarte tranquilo y cooperativo. Regresó caminando a la mesa de cartas. Los hombres reanudaron su juego. Lena se quedó completamente quieta, pero su mente daba vueltas. Ayesio estaría destrozando el ahora mismo, son mundos aparte. Ella lo conocía. Conocía la furia protectora que vivía bajo su apariencia amable, encontraría a ella. La pregunta era si ella aún estaría viva cuando él lo hizo. Para sobrevivir. Necesitaba información, y necesitaba aliados. Su mirada se desvió hacia el joven junto a la puerta. Pasaron las horas. Los hombres se turnaban. Rico se fue con uno de los hombres mayores, dejando 3 detrás. El juego de cartas continuó. Alguien pidieron pizza. Comieron, rieron, trató su secuestro como si fuera algo normal otro martes. Lena pidió agua. Al pequeño, oyó que lo llamaban Evan, le trajo una botella, con cuidado se lo llevaba a los labios mientras bebía. Le temblaban ligeramente las manos. Gracias, dijo ella en voz baja. Él asintió, sin encontrarse. Sus ojos, y retrocedió. Cayó la noche. El almacén se enfrió. Alguien tiró una manta áspera le cubría los hombros. Evan otra vez. No tienes que hacerlo esto, dijo Lena en voz baja cuando él estaba cerca. ¿Podrías dejarme ir? No puedo. Murmuró, Rico me mataría. Entonces ayúdame. Solo cosas pequeñas, información. Él la miró, luego la miró fijamente. Y ella vio la guerra en sus ojos. Miedo, culpa, atrapado. No soy mala persona. Dijo, casi suplicando. Acabo de entrar demasiado profundo. Necesitaba dinero. De mi hermana facturas médicas. Se detuvo a sí mismo. Da igual. Sí que importa, dijo Lena. La historia de cada persona importa. Evan miró fijamente durante un largo rato, luego se marchó. Pero ella había sembrado la semilla. Alrededor a medianoche, se oyeron voces elevadas cerca de mesa de cartas. Se avecina un calor intenso. Uno del hombre mayor hablaba por teléfono. Sí, te lo digo, la gente es asustado. Se rumorea que alguien importante está preguntando preguntas. ¿Qué tipo de persona? Otra preguntó. De esas preguntas que no quieres que te hagan. Colgó el teléfono, mirando a su compañero. Quizás haya que moverla. Rico se está moviendo. Problemas. Rico es un idiota. El otro de acuerdo. Se cree intocable. Evan se movió nervioso junto a la puerta. ¿Y si? ¿Esto es un error? ¿Y si ella realmente no oíste nada importante? Demasiado tarde. Ahora, dijo fríamente uno de los hombres mayores. Nos la llevamos. No podemos deshacernos de ella. Las palabras quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. A Lena se le oprimió el pecho, pero siguió adelante, respirando con calma. Un ataque de pánico no lo haría. Ayuda. Necesitaba mantenerse alerta. En algún lugar de ahí afuera, Ayesha estaba llegando. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para que él la encontrara. Y tal vez, simplemente quizás, en el proceso, se salve el alma de Evan. Porque si había algo que Lena tenía claro, entendí que la bondad podía derribar hasta las paredes más duras. Ella lo había hecho. Después de todo,
Lo hice con Ayesio. Ayesio, estuve afuera de la casa de empeños de Jimmy a las 4:32. Estoy esperando. La calle estaba vacía. A excepción de un hombre sin hogar que dormía en una puerta y un gato callejero rebuscando entre las cosas. Basura. Las luces de sodio lo proyectan todo. En un naranja enfermizo. Esta parte de la ciudad murió después de medianoche y no resucitó hasta el mediodía. La puerta de seguridad de la casa de empeños se deslizó con un chirrido metálico. Jimmy apareció chin, de 60 años y delgado, llevaba un cardigan a pesar del frío. Había sido receptador de cercas durante 30 años, mudándose bienes robados mediante compraventa legítima canales. También había estado en el de Ayesio. Nóminas en un tiempo, no por dinero, pero por protección. Señor Moretti, Jimmy dijo en voz baja. Su mirada se dirigió al anillo. Luego, de nuevo, la mirada al rostro de Ayesio. Te oí. Me estaban haciendo preguntas. Necesito saber todo sobre Rico Valdés Operación. Dónde guarda su dinero, quien él confía, donde se siente seguro. Jimmy abrió la puerta de la tienda e hizo un gesto dentro. El lugar olía a viejo, electrónica y desesperación. Ayesio lo siguió hasta la trastienda. Rico, un chico arrogante, dijo Jimmy, apartándose. Un cuaderno usado. Se vendió rápido. Cocaína para estudiantes universitarios. Se graduó importando. Tiene contactos en Venezuela. Traslada productos a través del Muelle 7. Utilizando a un funcionario de aduanas llamado Davis. Le paga $50,000 por envío. Almacén de propiedades en Riverside. Esa es su base principal. Edificio de apartamentos en la calle 12 para casas de seguridad. Y una casa segura cerca del parque industrial para cuando las cosas se tuercen. Jimmy miró arriba. Se rumorea que agarró una mujer. Eres una mujer, dijo Ayesio. Nada, pero algo parpadeó detrás sus ojos. Jimmy tragó saliva con dificultad. Él no sabe quién eres. Nadie te ha dicho él, porque la nueva generación no escucha las viejas historias. Piensan estamos exagerando. Ya lo aprenderán. La voz de Ayesio era perfectamente tranquila. ¿Qué? ¿Y su tripulación? 6 tipos. 2 son exmilitares, muy peligrosos. 2 son fuerza local, leal pero estúpida. Ahí está Marco, el primo de Rico, un psicópata. Le encanta hacer daño a la gente. Y un niño llamado Evan Torres. Él es el eslabón débil. Su hermana tiene cáncer. Él está muy preocupado. Jefe, odia el trabajo pero no puede salir. Ayesio archivó cada detalle. ¿Dónde está? ¿Rico ahora mismo? En casa de su novia. Probablemente. Ático en la avenida Morrison. Se cree un capo. Jimmy vaciló. Señor Moretti, si va después de él, la gente lo observa. Joven, los equipos se preguntan si las reglas antiguas aún aplica. Si muestras debilidad, yo no lo hará, pero si te esfuerzas demasiado, lo harás. Empezar una guerra. Todo punk ambicioso con un el arma encontrará una oportunidad. Jimmy Ayesio, su voz cortó el aire como una cuchilla. Ya no me importan los imperios. No me importa el territorio, ni el respeto ni miedo. Solo me importa una cosa. Cuando yo, si la apoyas, estos hombres lo entenderán. Lo que se llevaron. No mediante la violencia. A través de algo peor. Jimmy asintió. Lentamente. Siempre fuiste el más aterrador. Cuando estabas en silencio. Ayesio dejó un sobre el escritorio, 5.000 en efectivo, y salió. A las 6:15 de la mañana, Ayesio se sentó en una cafetería frente a Davis Custom Soluciones, observando cómo el edificio despierta arriba. Su teléfono no había parado de vibrar. Constantemente. Marcus, Víctor, asociados, no había hablado con él en años. Todos ofreciendo ayuda. Todo posicionamiento ellos mismos para lo que viniera después. Él ignoró a la mayoría. En cambio, envió un mensaje a Víctor. Necesito los formularios de aduana. Oficial. Davis. No está herido, solo asustado. La respuesta fue inmediata. Considere hecho. A las 7:43 am, Michael Davis salió de su oficina para su rutina matutina habitual. Cigarrillo. Tenía 46 años, estaba calvo y llevaba un traje barato. Se iluminó, revisó su teléfono, y comenzó a caminar hacia su coche. Nunca llegó. 2 hombres en trajes caros aparecieron a ambos lados. De él. No amenazante, simplemente presente. Señor Davis,
dijo uno amablemente. Alguien quisiera hablar con usted. Davis miró a su alrededor. Frenéticamente, pero el estacionamiento estaba vacío. No sé de qué hablas. Aproximadamente. Muelle 7. Rico Valdés. 50.000 por envío. El hombre sonrió. ¿Llama a cualquiera Campanas? Davis palideció. Quiero un abogado. No está usted arrestado. Esto es solo una conversación. El hombre hizo un gesto hacia un sedán negro. Por favor. Lo llevaron a un almacén en el distrito financiero, lo sentó en una silla y lo dejó solo durante exactamente 37 minutos, tiempo suficiente para la imaginación para conjurar horrores. Cuando la puerta se abrió y Alessio entró solo. No habló. Simplemente colocó un papel manila. Carpeta sobre la mesa frente a Davis y lo abrió. Dentro había fotografías. Davis acepta dinero en efectivo de Rico. Davis falsificación de documentos. El banco de Davis cuentas, su hipoteca, la de su hija fondo universitario. Todo detallado con cirugía. Precisión. Vas a llamar a Rico Valdés, dijo Alessio en voz baja. Y dile el envío del jueves ha sido marcado. Dígale que los agentes federales están a hacerle preguntas. Dígale que aborte y mantente oculto. A Davis le temblaban las manos. Si lo hago eso, me matará. Si no lo haces, yo. Envía esta carpeta al FBI, tu esposa, y todos los medios de comunicación de la ciudad. Lo perderás todo. Tu libertad, tu familia, tu vida. Se inclinó Alessio un poco hacia adelante. O haces un teléfono llama, cobra el dinero que ya tienes robado y desaparece. Tu elección, ¿quién eres? Alessio se quedó sin respondió y caminó hacia la puerta. Espera, gritó Davis. ¿Qué pasa con protección? Si Rico se entera de que lo traicioné, Rico tendrá problemas mayores que él. Tú. Alessio se fue. Detrás de él, Davis. Sentada, temblando, miraba fijamente la carpeta, que contenía toda su vida yacía desnudo. A las 9 de la mañana, Davis ya había hecho el llamada. A las 9:30 de la mañana, Rico Valdés estaba gritando por teléfono, su cuidadosamente el acuerdo previsto se desmorona. A las 10 de la mañana, 3 de los contactos de Rico en el mundo de las drogas habían misteriosamente dejó de contestar las llamadas. Al mediodía, la guarida de apuestas de Rico había sido la policía realizó una redada en la vivienda tras una denuncia anónima. Consejo, y Alessio no había lanzado un puñetazo, disparó un tiro o alzó la voz una vez. Simplemente les había recordado a las calles de algo que habían olvidado. El fantasma King no libró guerras. Desmanteló los unos a otros hasta que sus enemigos suplicó clemencia que nunca llegó. Rico Valdés arrojó su teléfono al otro lado del almacén. Se hizo añicos contra un pared de hormigón, trozos esparcidos como metralla. 3 contactos. 3. Estaba dando vueltas. Como un animal enjaulado, su costoso las zapatillas chirriaban con cada curva cerrada. Davis está evitando mis llamadas. El juego la guarida fue asaltada. Y ahora nadie me devolverá los mensajes. Marco, su primo, sentado limpiando su arma con precisión metódica. Podría ser coincidencia. ¿Coincidencia? La risa de Rico era quebradiza. Todo se desmorona en 12 horas, y piensas es una coincidencia. Los 2 militares, los chicos, Jackson y Torres, intercambiaron miradas. Jackson habló primero, su voz nivel. Alguien viene tras nosotros. La pregunta es, ¿quiénes? Probablemente los rusos. Rico dijo, sin dejar de caminar de un lado a otro. Han estado invadiendo nuestro territorio. Rusos no funciona así, Torres interrumpido. Llegarían haciendo mucho ruido. Esto es quirúrgica, profesional. Lena se sentó en su sentada a 30 pies de distancia, escuchando. Sus muñecas. Se desprendió de las bridas, pero ella conservó su respiración era constante, su expresión neutral. Ella había aprendido más de ellos. Pánico que tras horas de observación. Se estaban desmoronando. Evan estaba de pie cerca a ella, supuestamente protegiéndola, pero en realidad tenía un aspecto miserable. Él la había traído. Desayuno, un sándwich de gasolinera, y zumo de naranja, y la aflojó restricciones ligeramente cuando nadie estaba mirando. ¿Hiciste esto? Él susurró antes. De alguna manera conseguir un mensaje fuera. ¿Cómo podría? Lena había respondió en voz baja. He estado atado a un silla.
Pero ella sabía que Alessio estaba fuera allí desmantelando su mundo pieza por pieza. A las 14:17, llegó Salardano. En el almacén. Tenía 63 años, era gay y tenía el pelo largo. Llevaba un chándal que estaba de moda en 1987. Había estado trabajando las calles desde antes de que naciera Rico. Un tipo con contactos, alguien que sabía todos y todo. Rico prácticamente corría hacia él. Gracias a Dios. Necesitamos tu ayuda. Alguien nos está atacando. Ese levantó una mano. Su rostro era grave. Rico, siéntate. No quiero sentarme. Quiero saber quién está sentado allí. Algo el tono de ese hizo que Rico obedeciera. Todos reunidos alrededor. Marco, Jackson, Torres, incluso Evan se acercó. Lena observaba. Desde su silla, percibió el cambio en atmósfera. Ese los miró a todos. Luego volvimos con Rico. Agarraste a una mujer. Anoche, una camarera. Sí, ella escuchamos la conversación. No podíamos arriesgarnos. ¿Cómo se llama? Rico Blink. No lo sé. Ya lo sé. No intercambiamos exactamente. Saludos cordiales. Ese sacó su teléfono y le enseñé una foto a Rico. ¿Es ella? Sí. Esa es ella. ¿Quién es ella? La expresión de ese. Era algo entre la lástima y el horror. Su nombre es Lena Moretti. El nombre colgaba en el aire como humo. Jackson se fue rígido. El rostro de Torres palideció. Incluso Marco dejó de limpiar su arma. Moretti, dijo Jackson lentamente. Como si, en Alessio Moretti. El rey fantasma admiró a Rico. Secuestraste al fantasma, la esposa del rey. Rico se rió. Sonaba forzado. Esa es una historia, una leyenda. Algún coco que los ancianos se inventaron mantén a la gente a raya. Lo observé. Desmantelar la familia Santoro en 3 días, dijo Sal en voz baja. 12 hombres. Ellos no murieron. Simplemente dejaron de existir. Nadie más. Sin pruebas. No. Como nunca habían nacido. Hizo una pausa. Yo O'Brien observaba a O'Brien, quien controlaba el muelles durante 30 años, empacar y marcharse la ciudad en 48 horas porque él tomó todo de ellos sin dispararles disparo. Eso fue hace años. 7 años. Hace tiempo que se jubiló. Se casó con esa mujer. Justo ahí. Ese señaló a Lena. La palabra era había encontrado la paz. Había terminado con la vida. Que si lo dejábamos solo, nos dejaría en paz. El almacén era silencio absoluto, salvo por el goteo del agua. En algún lugar de la oscuridad. Pero tú no lo dejó en paz. Ese continuó. Tú se llevó a su esposa. Y ahora se reía, pero no tenía nada de gracioso. Rico, todo lo que te ha sucedido en él en las últimas 12 horas, eso es solo el calentándose. Arriba. La arrogancia de Rico se resquebrajó. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Nos pusimos de pie. No hay un nosotros. Vine aquí por cortesía porque sabía tu padre. Pero no me estoy muriendo por ti. Error. Se dirigió a la puerta. Entonces detente. Tienes 2 opciones. Una, deja que ella se vaya, desaparezca y rece para que él esté misericordiosa. 2, úsala como moneda de cambio. Chip y espero que él valore más su vida. Que tu muerte. Eso es todo. Esa es tu consejo. Regresa. La opción 3 eres tú. No hagas nada y en unos días no lo harás. Ya no existen. Tu dinero, tus conexiones, tu reputación perdida. Serás borrado tan completamente que la gente olvidará que alguna vez exististe. Él salió, dejando la puerta abierta. El almacén se convirtió en un caos. Esto es lo que dijo Marco, de pie. Son tácticas de miedo. Algunos fracasados. Un gángster no es simplemente un acabado. Jackson interrumpió. Su ejército. El entrenamiento le hizo evaluar las amenazas. Claramente. Fíjate en el patrón. Davis se volvió. Nuestros contactos desaparecieron. La redada fue demasiado preciso. Alguien con serio Rich está desmantelando nuestra operación. Torres asintió. Y no ha mostrado su todavía no he visto su cara. Esa es la parte más aterradora. Él es haciéndonos entrar en pánico. Rico se pasó las manos. A través de su cabello engominado hacia atrás. Para él la primera vez, parecía joven y asustado. De acuerdo. De acuerdo. La usamos.
Negociamos. ¿Nosotros negociar con qué? Dijo Torres. Él obviamente no le importa el dinero o territorio, ya no le importa. Solo le importa a ella. Todas las miradas se volvieron hacia Lena. Ella se encontró sus miradas fijas, su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. Podríamos, mátala, dijo Marco con indiferencia. Envíalo. Un mensaje de que no tenemos miedo y garantiza que nos matará a todos. Jackson se estremeció. Su cabeza. No, nos fortificamos. Nos preparamos. Y cuando él venga, porque vendrá, estamos listos. Evan se quedó paralizado ante el pared, su rostro blanco, sus ojos se encontraron. Lena está al otro lado del almacén. Ella vio la pregunta allí. ¿Cómo hago yo? ¿Sobrevivir a esto? Deseaba tener una respuesta porque en algún lugar ahí fuera, Allesia venía y Merci no más tiempo sobre la mesa. El almacén se sentía más pequeño después de la visita de Cell, como en las paredes se habían desplazado hacia adentro. El equipo de Rico se habían dividido en campamentos. Marco quería luchar, fortificar el almacén, traer más armas, demostración de fuerza. Jackson y Torres querían negociar, contactar a través de intermediarios, ofrecen dinero, encontrar una solución diplomática. Rico rebotó entre ambos, su confianza se evaporaba. Por horas. Lena lo vio todo desarrollarse. Desde su silla, con las muñecas aún atadas. Pero ahora más suelto. Evan se había estado ajustando. Cada vez que le traía comida o agua. Una pequeña rebelión, pensó. Una lo notó. Pero ella se daba cuenta de todo. Eran las 9:47 p.m. cuando Evan finalmente se había agrietado. Había estado de pie, resopla, un guardia ha estado cerca de ella durante las últimas 2 horas. Mientras los demás discutían en la oficina, en el extremo más alejado del almacén. Su teléfono zumbaba constantemente, los mensajes que leía con expresiones cada vez más pálidas. ¿Tú de acuerdo? Pregunta Lena. Él dio un salto como si había olvidado que podía hablar. Yo no pareces estar bien. Evan miró hacia la oficina donde resonaban las voces elevadas, luego volvió a mirarla. Mi hermana, dijo. En silencio. Necesita otro tratamiento. El hospital está solicitando el pago. Por adelantado. ¿Cuánto? 15.000, se rió. Amargamente. Tengo tal vez 3 en ahorros. Rico me prometió una buena parte de este envío, pero ahora hizo un gesto vagamente ante el caos. Ahora todo se está desmoronando, y estoy atrapado vigilando una mujer que ni siquiera debería estar aquí. Lena elegía sus palabras con cuidado. ¿Podrías dejarme voy? No puedo. Pero su voz carecía de convicción. Sí, puedes. Acompáñame a la puerta, ¿verdad? Ahora. Diles que te vencí o que te quedaste dormido. Están demasiado distraídos. Darme cuenta. Marco me mataría. Tú no entiendo a esta gente. Entiendo que eres una buena persona atrapada en una mala situación, dijo Lena. Entiende que tu hermana te necesita viva. Más de lo que ella necesita ese dinero. Evan la miró fijamente, la guerra escrita en su rostro. Rostro joven. Antes de que pudiera responder, en la puerta de la oficina se abrió de golpe. Rico entró furioso. Fuera. Marco justo detrás de él. La estoy moviendo, anunció Rico. Esta noche, a la casa segura cerca del parque industrial. Jackson salió de la oficina. Eso es un error. Si nos movemos, quedamos expuestos. Territorio desconocido. Este lugar es comprometido. Rico estalló. Ese sabe que estamos aquí, lo que significa que Moretti lo sabe. Nosotros muévete. Nos mantenemos por delante de él. No puedes. Mantente un paso por delante de un fantasma, murmuró Torres. Pero nadie siguió discutiendo. En cuestión de minutos, estaban empacando armas. Bolsas de lona. Dinero en efectivo de una caja fuerte oculta. Lena los observó forcejear, vio el miedo. Debajo de su bravuconería. Marco se acercó. Hacia ella, agarrándola de la silla y arrastrándola lo dirigió hacia la zona de carga. El metal, las piernas chirriaron contra el hormigón. ¿Estás bien con nosotros, cariño? Espero que sí. Como paseos en coche. Evan lo siguió, su expresión atormentada. Cargaron a Lena. Dentro de una furgoneta blanca, sin ventanas, solo oscuridad y olor a alfombra vieja. Marco y Evan se sentaron atrás con ella. Mientras Rico conducía. Jackson y Torres seguido en otro coche.
La ciudad se oían sonidos. Tráfico, sirenas, el rugido del motor. Lena contó. Gira, intentando trazar su ruta mentalmente. Izquierda, derecha, recto para un mucho tiempo. Correcto otra vez. ¿Cuánto tiempo haces? ¿Qué crees que tenemos? Preguntó Marco con indiferencia. Revisando su pistola. ¿Hasta cuándo? Evan dijo. Hasta que el rey fantasma nos encuentre. Marco sonrió. Pero estaba ajustado. ¿Tú crees esa historia? Lo busqué, dijo Evan en voz baja. Mientras ustedes estaban argumentando, Alexandro Moretti, hay casi nada en línea. Todo ha sido lo limpié, pero encontré artículos de noticias antiguas. Desapariciones sin resolver, casos sin resolver, todo relacionado con su nombre antes de que se fueran oscuro. Así que ese no mentía. Es real. Y donde Evan dejó la frase en suspenso, estamos muertos. Marco terminó. Quizás. O quizás rico. Sí. Y luchamos para salir de ahí. Él miré a Lena. ¿Qué opinas? ¿Viene tu marido a buscarte? Lena conoció a sus ojos. Sí. Suenas bastante segura. Yo algo en su tono hizo que Marco se sintió incómodo. Se dio la vuelta, murmurando. En voz baja. La furgoneta se detuvo. Puerta se abrió. Habían llegado a la Caja Fuerte. Casa, un edificio de 2 pisos en un páramo industrial, rodeado de fábricas abandonadas y solares vacíos. No vecinos, sin testigos. Arrastraron Lena dentro de una habitación en el sótano con paredes de hormigón y una sola bombilla colgando del techo. La sujetaron a una silla diferente, esta vez con una silla real esposas encadenadas a una tubería. Más cómodo que el almacén, Rico dijo, intentando ser gracioso. Nos quedaremos sin llegamos en 2 días. Las ofertas del jueves se posponen. Pero no cancelado. Quédate callado. Tú sobrevive. Se marchó. Marco lo siguió. Solo quedaba Evan, rondando en él en la puerta. Por favor, dijo Lena en voz baja. Tú sé que esto está mal. Lo sé, su voz está agrietado. Pero no sé cómo arreglarlo. Ayúdame. Cuando se duerman, regresa. Aquí abajo. Suéltame las esposas. Correré. Nunca sabrán que fuiste tú. Lo sabe. Evan la miró con expresión atormentada. Ojos. Hermana mía, si traiciono a Ro, Marco lo hará. No pudo terminar la frase. Si no lo haces tú, lo hará mi marido. De Lena su voz era suave pero firme. Y lo que sea Marco le haría eso a tu hermana. A Jessia os hará cosas peores. Lo he visto. Lo enfadó. Evan, he visto lo que él se convierte cuando alguien amenaza lo que el amor es. Entonces, de todas formas, todos estaremos muertos. No si eliges bien. No si me ayudas. Evan se quedó allí de pie durante un largo rato, temblando. Luego se dio la vuelta y caminó, subió las escaleras y cerró la puerta con llave tras él. Lena estaba sentada sola en el sótano, una sola bombilla proyecta sombras duras. Pero ella no tenía miedo porque en algún lugar en la oscuridad de arriba, ella podía sentir eso. La tormenta que se aproximaba y que la desgastaba el rostro de mi esposo. Y cuando llegó, estos hombres finalmente comprenderían que habían desatado. Arriba, Evan estaba sentado en el suelo fuera de la puerta del sótano, el teléfono en sus manos temblorosas. Había hecho fue su decisión. Solo esperaba sobrevivir. Ayesio estaba sentado en su coche a 2 cuadras. Desde el almacén en Riverside, lo observo con binoculares. Vacío. El mensaje de texto de Víctor había llegado el 20 hace unos minutos. La movieron a toda prisa. Escuché que se dirigen a la zona industrial. Casa segura del parque. Ayesio dejó los binoculares y arrancó el motor. No aceleró, no se apresuró. El pánico era para presa. Él era el cazador y los cazadores se movió con paciencia. Sonó su teléfono. Marcus, se están desmoronando. Marcus dicho sin preámbulos. Tengo 3 diferentes fuentes afirman que la tripulación de Rico es fragmentación. Los exmilitares quieren para negociar. El primo quiere pelear. El niño está sufriendo una crisis nerviosa. El niño, Evan Torres, de 23 años, cuya hermana padece cáncer, fue contratado hace 6 meses. Está en camino sobre su cabeza. Marcus hizo una pausa. Podría darle la vuelta. Busca la forma de contactarlo. En silencio. ¿Qué quieres que diga?
Que tiene una oportunidad para alejarse de esto está vivo. La voz de Alessio era gélida. Él me ayuda a recuperar a Lena. Me aseguro de que mi hermana recibe el tratamiento que necesita. Y él desaparece a algún lugar seguro. Se niega. Arde con los demás. Zanahoria y palo. Clásico. El teclado de Marcus hizo clic en segundo plano. Estoy enviando ahora, te indicamos la ubicación de la casa segura. Tutori aislados. Probablemente entre 4 y 6 hombres adentro. ¿Quieres refuerzos? No. Alessio, entrar solo significa que todavía no voy a entrar. Estoy bloqueando todas las vías de escape. Primero. Terminó la llamada. A las 23:34, el primo de Rico, Marco, salió del lugar seguro para un cigarrillo. Él duró 3 carreras antes de que un sedán negro se detuvo. La ventanilla bajó. Víctor Calibris miró hacia afuera, su rostro curtido e inexpresivo. Marco Valdés. La mano de Marco se dirigió a su arma. ¿Quién pregunta? Alguien que quiere ser seguro que entiendes la situación. Víctor levantó una tableta que mostraba un banco. Cuenta. La cuenta bancaria de Marco. 47,000 pesos ganado mediante la distribución de cocaína, robo a mano armada y extorsión. Víctor deslizada. Aquí está la dirección de tu madre. El lugar de trabajo de tu novia. Tu caja fuerte, caja de depósito en First National. Marco se puso pálido. ¿Qué demonios es esto? Esto es tu vida plasmada en una pantalla. El rey fantasma lo sabe todo sobre ti. Dónde duermes, dónde comes, quién eres, amor. La voz de Víctor era coloquial. Casi amistoso. Te está dando una opción. Aléjate esta noche. Deja la ciudad. No vuelvas jamás. Y quédate con tu vida. Quédate. Y para el viernes, no lo harás. Existen. No me asustan los fracasados. Víctor se rió. Sí, lo eres. Puedo verlo. Lo ves en tus ojos. Has estado nervioso todo el tiempo. Día. ¿Sabes lo que se avecina? Marco lo intentó burlarse, pero le temblaban las manos. Rico, mi primo. Yo no abandono a mi familia. Entonces morirás con él. La ventana de Víctor llegó y el sedán se marchó. Marco estaba solo en la oscuridad, el cigarrillo se consumía hasta el filtro. Dentro de la casa segura, la tensión era palpable. Se acabó. Deberíamos haberla matado. Ya, dijo Marco, caminando de un lado a otro por la sala. Habitación. Envía un mensaje a Moretti. Y te garantizo que nos asesinará a todos. Jackson dio un golpe en la mesa con la mano. Eres pensar con el ego, no con el cerebro. Rico estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las piernas. Manos. Su teléfono estaba hecho pedazos. Él lo destrozó hace una hora después de otro, el contacto se negó a responder. Necesitamos influencia. Necesitamos dejarla. Vete, interrumpió Torres. Todos se giraron. Para mirarlo fijamente. Hablo en serio. Nosotros suelta la ilesa. Corremos. Desaparecer. Es la única opción. Cobart, Torres, realista de Marospat, se mantuvo en pie. Hice 2 viajes a Afganistán. Sé lo que es el enemigo superior, se ve así. Este tipo estuvo 12 horas y ya lo destruyó. La mitad de nuestra operación sin mostrar su cara. ¿Qué crees que pasa cuando él de verdad viene a por nosotros? La habitación se derrumbó en silencio. Evan estaba sentado en la esquina, apenas respiraba. Su teléfono vibró, sonido desconocido. Número. Echó un vistazo a la pantalla. Mi hermana Sara necesita tratamiento. 15,000 pesos en general de la ciudad. Puedo hacer que eso suceda. Esta noche. Todo lo que tienes que hacer es ayudarme. Recupera a mi esposa. Abre la puerta del sótano. A las 2 Sam, aléjate. Yo me encargaré. Descansa. Tú y Sara estaréis protegidas. Te doy mi palabra. La sangre de Evan corrió frío. ¿Cómo sabía el nombre de Sara? ¿Cómo sabía el del hospital? Otro mensaje de texto. O se leal a Rico y mira, tu hermana muere mientras tú te pudres en la cárcel. Es tu elección. Responde con sí o con no. Las manos de Evan temblaban tanto que casi se le cayó el teléfono. Al otro lado de la habitación, Marco seguía abogando por la violencia. Jackson abogaba por la negociación. Rico parecía a punto de vomitar. Todos estaban muertos. Evan lo vio claramente. Ahora, esta no era una pelea que pudieran ganar.
El rey fantasma no venía armado. Y amenazas. Se acercaba como un cirujano, cortando su soporte hasta que se derrumbaron. Evan pensó en Sara en su cama de hospital, pálida y débil, preguntaba cuándo podría volver a casa. Pensó en Lena en el sótano. Amable a pesar de su cautiverio, al verlo como un ser humano cuando nadie más lo hizo. Él pensó en la elección que sería definirlo todo. Sus dedos se movieron. Sí. La respuesta fue inmediata. Inteligente hombre. Deje la puerta del sótano sin llave y retrocede y entra en trance. Camina hacia la esquina. De Industrial y Quinta. Un coche recogerá, te despiertas. Empieza el tratamiento de tu hermana. A las 7 am. Evan borró los mensajes de texto y levantaron la vista. Marco y Jackson seguían allí, discutiendo. Rico tenía la cabeza entre las manos. Torres estaba revisando su arma. Ninguno de se dieron cuenta de que Evan bajaba las escaleras. Lena levantó la vista cuando se abrió la puerta. Evan bajó el escalón lentamente, sujetándose una llave. Te estoy ayudando, susurró. Pero tienes que esperar hasta las 2. Yo. Desbloquéalo todo entonces. Tu marido. Él me contactó. Prometió ayudarme. Hermana. Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas. Gracias. No me des las gracias todavía. De Evan mi voz se quebró. Estoy aterrorizada. Estás haciendo lo correcto. Eso requiere valor. Evan asintió, sin confiar en su Lena habló y volvió arriba. En la oscuridad, su corazón latía con fuerza. Ayesia estaba llegando y la red estaba finalmente cerrando. A la 1:47 am, Rico se quedó de pie junto a la ventana de la casa segura, mirando fijamente a la oscuridad. El industrial El Parque era un cementerio de casas abandonadas, fábricas y solares vacíos. Sin luces, sin vida, solo óxido y silencio. Debería ser así. Me he sentido segura, aislada, defendible. En cambio, parecía una trampa. Su teléfono, el repuesto que compró hace 3 horas, un número desconocido vibró. Contra su mejor juicio, respondió. Rico Valdés. La voz era suave, casi gentil. Masculino, tranquilo como el agua en calma. Rico se quedó con la garganta seca. ¿Quién es? ¿Tú sabes quién es? El rey fantasma. Rico. Sus piernas casi le fallaron. Agarró el alféizar de la ventana como apoyo. Escucha, podemos hablar de esto. Tomaste algo que me pertenece. Fue un error, un malentendido. La dejaremos ir. Ahora. Sin condiciones. Has tenido 36 horas. Para dejarla ir. La voz de Ayesio permaneció perfectamente uniforme. Elegiste moverla. En cambio, encadenarla en un sótano, para debatíamos y matarla. Estábamos nunca lo haré. ¿Cómo lo sabes? Lo sé todo, Ro. Sé que estoy de pie junto a la ventana norte en este momento. Sé que Marco está fumando en la cocina. Sé que Jackson y Torres están discutiendo. Sobre si presentarse o no. Conozco a Evan Torres, está a 3 minutos de traicionarte. Rico se giró mirando a su tripulación. Marco sí estaba en la cocina. Un cigarrillo colgando de sus labios. Jackson y Torres estaban en la parte de atrás. Puerta, voces bajas y tensas. Estás farunando, dijo Rico, pero su voz tembló. Tu contacto de cocaína en Venezuela, Carlos Mendoza, acaba de recibir detenido. Su blanqueador de dinero en las Islas Caimán han congelado sus cuentas. El abogado recibió pruebas de sus delitos. Vía correo electrónico anónimo hace 20 minutos. Ayesio hizo una pausa. No estoy peleando contigo. Rico, te estoy borrando. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas algo. Para la primera vez, la emoción se coló en la voz de Ayesio. Una furia fría envuelta en seda. No se puede negociar. No se puede. Lucha. No puedes huir. Es tu única opción. Es rezar para que cuando llegue, yo sintiendo compasión. La línea se cortó. Rico se quedó paralizado. El teléfono pulsó su botón. Oreja, su reflejo fantasmal en la oscuridad ventana. Detrás de ese reflejo, en la fábrica abandonada al otro lado de la calle, Ayesio bajó su propio teléfono y miró su reloj. 13 minutos para las 200. Marco irrumpió en la sala de estar. Estamos en una situación muy vulnerable. Propongo que nos mudemos. Otra vez ahora mismo. ¿A dónde mudarse? Torres se explotó. Lo sabe todo. Ubicaciones. Nuestros contactos son. Él se detuvo mirando a mi alrededor.
¿Dónde está Evan? Todos se dieron cuenta simultáneamente de que Evan se fue. Esa pequeña rata, gruñó Marco, sacando su arma. Se dirigió hacia el escaleras. Voy a ver cómo está la chica. Espera. Jackson le agarró del brazo. Si Evan Moretti sabe que somos vulnerables. Esto podría ser un montaje. Las luces se apagaron. Afuera, toda la casa segura se desplomó en oscuridad. Generador. Marco comprobó si había un sonido afuera. Huellas sobre grava. Varios vehículos. Jackson corrió hacia la ventana y su rostro pálido. Tenemos compañía. 4 todoterrenos negros rodeaban la edificio. Vigas altas inundando la caja fuerte casa con luz cegadora, pero nadie surgieron. Los vehículos simplemente permanecieron allí, motores en marcha, luces encendidas. Esperando. ¿Cuántos? La voz de Rico se quebró. Cuento al menos 12 chicos. Quizás más. Jackson se apartó de la ventana. Nos superan en número. Entonces usamos a la chica. Marco se dirigió a las escaleras del sótano. Tráela. Negociamos. Tiró de ella. Abrió la puerta del sótano y se quedó paralizada. Las cadenas colgaban vacías. Lena se había ido. No, Marco. No, no, no. Tronó al bajar. Las escaleras. Las esposas estaban sin abrir. Abierta de par en par. La ventana trasera del sótano. Lo pequeño apenas se dio cuenta de que había un frasco. Ella. ¿Escapó o fue rescatado? Marco corrió de vuelta arriba, con el rostro pálido. Ella se fue. Evan la dejó salir. Voy a acabar con eso. Evan ya se fue, Torres dijo en voz baja. Estaba mirando su teléfono. Acabo de recibir un mensaje. Lo siento. Ya no podía seguir así. Buena suerte. Él nos traicionó. El mundo de Rico se desmoronó. Todo se estaba desmoronando. Su tripulación, su operación, su vida. El teléfono en su mano volvió a sonar. El mismo número. Él respondió con las manos temblorosas. Está a salvo. Ahora, dijo Ayesio, lo que significa que perdiste tu única baza. Por favor, Rico susurró, desapareceremos. Tú. No nos vuelvas a ver jamás. Lo juro. Tú eres correcto. Desaparecerás. Su voz era la muerte misma. Pero todavía no. Primero, te vas a rendir al coches de policía que llegarán en 4 minutos. Vas a confesar a secuestro, tráfico de drogas y conspiración. Vas a nombrar a todos contacto, en cada lugar, en cada delito. Iré a prisión de por vida. Sí, pero vivirás. Tu madre la cuidará. Casa. Tu novia se quedará con ella. Trabajo. Existirás. Rico. Justo detrás barras, la línea crepitó. O puedes si te niegas, me aseguraré de que tú y todos tus seres queridos dejan de existir. No tumbas, sin recuerdos, nada. Rico las piernas le fallaron. Se desplomó sobre el sofá. Durante minutos, Ayesio repitió. Sirenas a lo lejos. ¿Las oyes? Rico sí. Débil pero cada vez más fuerte. Policía. Muchos de ellos. ¿Cómo sé que los conservarás? ¿Tu palabra? Preguntó Rico. No la tienes. Pero jamás he roto una promesa en mi vida. Ayesio hizo una pausa. El nombre de tu madre es Teresa. Vive en la calle Maple. Te hace tamal todos los domingos. Podría ya la he lastimado. No lo hice porque no soy como tú. Yo no lastimo a los inocentes. Gente. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte. Marco miró a Rico. Jackson miró a Torres. Todos lo entendieron. Se acabó. 3 minutos. Dijo Ayesio y colgó. Rico dejó caer el teléfono y puso su con la cabeza entre las manos. Torres apuntó con su arma. Primero la mesa, luego Jackson. Finalmente, a regañadientes, Marco. Cuando la policía derribó la puerta 90 segundos después, encontraron a 4 hombres sentados con sus manos en alto, derrotados y en silencio. Y en algún lugar de la oscuridad, Ayesio Moretti mantuvo a su esposa a salvo, entera, vivo, y finalmente se permitió respirar. El rey fantasma había ganado sin disparando un solo tiro, igual que él siempre lo hizo. Ayesio no veía el arrestos. Estaba a 3 cuadras de distancia, aparcado detrás de un textil abandonado fábrica cuando Lena subió al asiento del pasajero. Su ropa estaba sucia. Tenía las muñecas magulladas por las ataduras, su cabello estaba despeinado.
Ella era lo más hermoso que jamás había visto. Alessio, susurró ella. Él la atrajo hacia sí. En sus brazos, con cuidado de sus heridas, su control finalmente se quebró. Sus manos temblaban mientras la sostenía, con el rostro enterrado en su cabello. Durante 36 horas, había estado helado. Ahora que ella está a salvo, el miedo que había sido la represión lo atravesó como un saludo con la mano. Estoy bien, susurró. Estoy de acuerdo. Siempre me encontrabas, dijo con voz. Fue duro. Siempre te encontraré. Se quedaron allí sentados durante un largo rato, abrazados en la oscuridad mientras las sirenas aullaban a lo lejos. Finalmente, Lena retrocedió, estudiando su rostro. Tú no les hiciste daño. No, podrías haberlo hecho. Sí, Alessio apretó la mandíbula. Pero no hubieras querido que lo hiciera. Y volviendo a ser ese hombre, la tocó. Mejillas suavemente. Habría matado una parte de mí que amas. Lágrimas llenas los ojos de Lena. ¿Qué les pasó? La policía los tiene. Confesarán. Todo. Secuestro, trata de personas, conspiración. Irán a prisión por ello. Mucho tiempo. Tiempo que tardó en arrancar el coche. Y el inframundo recordará qué sucede cuando alguien toca lo que es la mía. Y Evan a salvo. La de su hermana. El tratamiento comienza en 5 horas. Él tendrá una nueva identidad, un nuevo comienzo en algún lugar lejos de aquí. Alessio la miró. Me pediste que le perdonara la vida, así que lo hice. Lena apoyó la cabeza contra la suya. Arsène mientras conducían por el vacío calles hacia casa. Pero Alessio no lo había hecho. Le contó todo. Porque mientras Rico y su tripulación permanecieron bajo custodia policial, confesando sus crímenes, todavía quedaba un cabo suelto. Una persona que necesitaba comprender, de verdad, profundamente comprender lo que habían desatado. A las 4:17 de la madrugada, Alessio llegó al almacén en Riverside, el mismo almacén donde primero ayudaron a Lena. Ahora abandonado. La tripulación de Rico se dispersó. Casi abandonado. Marco Valdés se sentó adentro, con las manos atadas a la espalda con una cremallera. Asegurada a la misma silla donde Lena había lo retuvieron. Nunca llegó a la caja fuerte. Arresto domiciliario. Los hombres de Víctor habían agarrado él durante su pausa para fumar. Lo trajo aquí y lo llamó Alessio. Alessio recorrió el almacén. Puerta sola, sus pasos resonando en un espacio inmenso. Marco alzó la vista, su rostro magullado de donde había intentado pelear. Cuando vio a Alessio, realmente lo vio por la primera vez, la bravuconería se desvaneció. Su expresión. Alessio no era imponente. Físicamente, estatura media, complexión delgada. Llevaba una sencilla chaqueta negra, no armas visibles, sin amenazas en su postura. Pero sus ojos eran antigua y fría, como mirar fijamente a un tumba. ¿Querías matarla? Alessio dijo en voz baja, deteniéndose a 3 metros de distancia. Tú lo defendí varias veces. Yo solo, hablando, dijo Marco rápidamente. No lo haría. En realidad sí. No me mientas. La voz de Alessio apenas se elevaba por encima de un susurro, pero atravesó el espacio como una cuchilla. Lo oí todo conversación. Sé exactamente quién eres Marco Valdés. Sé sobre el estudiante universitario que ingresaste en el hospital el año pasado, el dueño de la tienda te venció a la mitad. Hasta la muerte. La gente a la que has herido porque disfrutas haciendo daño a la gente. Marco intentó mira desafiante. Entonces mátame. Demuéstralo. Eres el monstruo que todos dicen que eres. No te voy a matar. Algo en la forma en que Alessio lo dijo era peor que cualquier amenaza. Tu primo Rico pasará los próximos 20 años en prisión federal. Alessio continuó. Jackson y Torres cerraron acuerdos. Consigue de 5 a 7. Pero tú. Inclinó la cabeza. Levemente. Usted agredió a un agente federal. El agente se resistió durante el arresto. Violentamente. Y cuando te registren apartamento, encontrarán pruebas suficientes para añadir otros 15 años a tu sentencia. Plantaste pruebas. Yo aportó pruebas. Hay una diferencia. Alessio, acércate. Estarás en máxima seguridad para el lunes. Y yo ya he tenido conversaciones con ciertos gente de dentro. Gente que me debe favores. Personas a las que no les gustan los hombres que lastiman mujeres. El rostro de Marco palideció. Él entendí lo que eso significaba.
Prisión no era solo cuestión de tiempo. Era cuestión de supervivencia. Y Ayesio acababa de asegurarse de su supervivencia sería muy, muy difícil. Pero esto es lo importante, dijo Ayesio, su voz se hizo aún más grave. Todos los días. Estás dentro, lo recordarás. Momento. Recordarás que habrías vivido libre si tan solo hubieras dejado una mujer inocente sola. Lo recordarás. Que estás sufriendo cada segundo es porque pensabas que ella era débil. Se agachó, encontrándose con Marco. Sus ojos están a la misma altura. No es débil. Ella es preciosos, y las cosas preciosas son protegidos por monstruos mucho peores que tú. Ayesio se puso de pie y caminó hacia el puerta. Espera, gritó Marco, con su voz me estoy volviendo loco. No puedes dejarme aquí. La policía llegará en 20 minutos. Víctor los llamó. Te encontrarán. Exactamente donde te mereces estar, atado arriba, indefensa, sabiendo que toda tu vida fue destruida por el hombre que, subestimado. Ayesio hizo una pausa en el puerta, mirando hacia atrás por última vez. Tú quería enviarme un mensaje matando ella. En cambio, te has convertido en mi mensaje. Para todos los demás. Su expresión era más frío que la muerte. Nunca toques lo que es, lo decía en serio. Salió, dejando a Marco amenazas a gritos que resonaban en el almacén vacío. Afuera, Víctor se apoyó contra un coche. Fumar. Eso fue misericordioso de tu parte. Estándares. Lena me pidió que no me convirtiera en el monstruo, dijo Ayesio en voz baja. Así que yo no lo hice, pero deseará que lo hubiera hecho. Víctor asintió lentamente. La ciudad está hablando. Por la mañana, todo criminal sabrá qué sucedió. El rey fantasma regresó. Desmanteló a toda una tripulación, y nunca lanzó un puñetazo. Bien. Quizás lo hagan. Recuérdalo la próxima vez. Ayesio se marchó en coche. De regreso a casa, donde Lena los esperaba. Detrás de él, las sirenas se acercaban. Almacén, y la leyenda se volvió más oscura. Ayesio llegó al almacén de madera, patio al amanecer. No había sido parte de plan. La banda de Rico fue arrestada. Marco iba camino a prisión. La amenaza era neutralizado. Pero el mensaje de texto de Víctor a las 5:43 am cambió todo. Rico escapó del transporte, tomó una rehén, una agente femenina, se dirige a el aserradero en la ruta 9. Ya no tenía nada que perder. La sangre de Alessio corría. Frío. Había dejado a Lena en casa. Finalmente, dormía a salvo bajo el techo de Víctor. Protección. Pero Rico estaba desesperado. Acorralados y peligrosos, hombre sin nada a perder tomó decisiones catastróficas. Él llegó al aserradero cuando el sol se deslizó por el horizonte, pintando todo en tonos naranja y rojo. Se crearon enormes pilas de madera, pasillos y callejones sin salida. Un laberinto diseñado para almacenar leña, ahora reutilizado como último enfrentamiento. La voz de Rico resonó desde en algún lugar muy dentro de ti. Sé que estás aquí, más Edie. Puedo sentirte. Ayesio avanzó lentamente, con las manos visible y vacío. Sin pistola, sin arma. Solo un hombre con una chaqueta negra en movimiento a través de las sombras de la madera apilada. Suelte al oficial, Rico, llamó Ayesio. Dijo con voz tranquila. Esto queda entre nosotros. ¿Entre nosotros? La risa de Rico era desquiciada. Destruiste mi vida. Mi equipo está en cárcel. Mi dinero está congelado. Mi reputación está en peligro. Me he ido. No tengo nada. Tú tienes la vida. Eso es más de lo que te mereces. Ayesio redondeó una esquina de pino apilado. Y los encontró. Rico estaba de pie en un claro. Rodeado de paredes de madera, un brazo envuelto alrededor de un agente de policía garganta, una pistola presionada contra su sien. El oficial, joven, tal vez de 26 años, tenía sangre en la cara. Su frente y el terror en sus ojos. Pero fue la segunda figura la que hizo el mundo de Ayesio se detuvo. Lena. Tenía 20 años. FT a la izquierda de Rico, con las manos levantadas, su ropa aún sucia por el cautiverio. Víctor estaba detrás de ella, su expresión disculpados y furiosos. Ella insistió, dijo Víctor en voz baja. Noqueó a uno de mis guardias y se llevó su coche. Llegó 2 minutos antes que tú. El control cuidadosamente construido de Ayesio se rompió. Lena, lárgate de aquí ahora mismo. No. Su voz era firme a pesar del miedo. Sus ojos.
No dejaré que te conviertas en la otro monstruo. Esto no es decisión tuya. Sí, así es. Dio un paso adelante. Hacia Rico porque sé lo que eres, lo estoy planeando. Lo veo en tus ojos. Vas a hacerle daño. Quizás no físicamente, pero destruirás lo que es a su izquierda. Y eso destruirá lo que queda de ti. Él te llevó, Ayesio, dijo con voz ronca. Te encadenó en un sótano. Estuvo pensando en matarte. Lo sé. Yo estaba allí. Los ojos de Lena estaban llenos de lágrimas, pero su voz nunca flaqueó. Y sigo optando por la misericordia. No para él. Para ti. Rico presenció este intercambio con ojos desorbitados, la mano que empuña el arma temblando. Cierra la boca. Levántense los dos. Cállense. Dejen que. Oficial, váyase, dijo Lena, volviéndose hacia Rico. Por favor. Estás asustado y desesperado, pero no eres malo. En realidad no. Tú hiciste decisiones terribles, pero aún puedes tomar una buena. En buenas decisiones, Ricos la voz se le quebró. Voy a ir a la cárcel por la vida gracias a él. No, te vas, a prisión porque me secuestraste, dijo Lena con firmeza. Tú hiciste eso. Tú. Tomó esa decisión. Él simplemente te abrazó. Responsable. Debería matarte ahora mismo. Ahora, ustedes dos. Pero la mano de Rico con la pistola tembló con más violencia. Debería. Tú debería dejarla ir y afrontar las consecuencias. A continuación, con dignidad, interrumpió Lena. Porque matar a un agente de policía no te salvará. Eso solo te convierte en un asesino. Además de todo lo demás, Ayesio se mudó. Hacia adelante, incapaz de quedarse atrás por más tiempo. Todos los instintos gritaban que atacara, que terminar con esto, para asegurar que Rico nunca amenazó a alguien de nuevo. Pero Lena se interpuso entre ellos. Su pequeña figura le bloqueó el paso. Su mano se extendía hacia atrás. Para tocarse el pecho. El gesto se detuvo por completo, no porque ella pudiera lo retuvo físicamente, pero debido a ella el tacto le recordó a quien había elegido. Por favor, susurró, mirándolo fijamente. Déjame intentarlo. Confía en mí como yo confío en ti. Alessio la miró fijamente. Ver la fuerza que no tenía nada que ver con tener que ver con la violencia. El coraje que vino a elegir la bondad ante la crueldad sería más fácil. Ella lo había hecho por él. Hace 7 años, vi al monstruo y elegida para amar al hombre que hay debajo. Ahora lo estaba haciendo de nuevo. Lentamente, Ayesio retrocedió. Sus manos permanecieron en sus lados. Sus ojos nunca se apartaron de Ro, pero él cedió ante la decisión de Lena. Ella se giró. De vuelta con Rico, dando otro paso sigue adelante a pesar del arma. Tienes miedo. Lo entiendo, pero mírame, Rico. De verdad, mira. Hizo un gesto hacia ella. Muñecas magulladas, su ropa sucia. Tú me lastimaste. Me aterrorizaste. Pero aún así, estoy aquí pidiéndote que elijas mejor porque creo que la gente puede cambio. Lo he visto. Sus ojos parpadearon. Ah, Ayesio. Me casé con un hombre que una vez fue temido en toda la ciudad. Un hombre que podría haberte matado a ti y a toda tu familia. Tripulación sin perder el sueño. Pero él eligió de manera diferente. Él me eligió. Él me eligió paz. Ella estaba lo suficientemente cerca ahora que Rico podría haberla agarrado. Ayesio todo el cuerpo tenso, listo para moverse más rápido que pensar si fuera necesario. Elige de forma diferente, Rico, dijo Lena en voz baja. Déjala ir. Baja el arma. Cara a cara. Justicia en lugar de añadir asesinato a tus crímenes. Demuéstrame que tengo razón sobre los crímenes de la gente. Capacidad de redención. Rico se quedó mirando a ella, su rostro desmoronándose. El arma vaciló. Estoy tan cansado, susurró. Lo sé. Entonces descansa. Que esto termine. Para durante 10 segundos, el mundo contuvo la respiración. Entonces el brazo de Rico se aflojó alrededor de la garganta del oficial. El arma bajó. Un poco. Vale, susurró. Vale. Soltó al oficial, que se apresuró a se fue. El arma cayó al suelo con un estrépito. Rico cayó de rodillas, sollozando. Y Ayesio permaneció completamente inmóvil. Observando a su esposa, este tímido y gentil camarera, desarmar a un criminal desesperado con tan solo palabras y compasión. Ella se volvió hacia él,
exhausta y hermoso e increíblemente fuerte. Él recorrió la distancia en 3 zancadas. Y la atrajo hacia sí. Eres aterrador, susurró contra ella. Cabello. Ella rió débilmente. Aprendí de lo mejor. 3 semanas después, Lena estaban en la cocina revolviendo la salsa marinara. Salsa mientras Alessio ajo picado a su lado. Eran las 6:47 p.m. de un jueves. El sol de octubre se había puesto. Hace una hora, dejando al mundo a oscuras y afuera hacía frío en su cálida casa. Adentro, pasta hervida en la estufa, llenando el aire con vapor y olor a albahaca. Normal, ordinario, perfecto. Alessio su mano rozó la de ella al alcanzarla. Para la tabla de cortar. Ella lo atrapó. Los dedos, apretando suavemente. Él sonrió. La suave sonrisa reservada solo para ella, así diferente de la expresión fría que había aterrorizado a hombres adultos en los aserraderos y almacenes. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó, añadiendo ajo a la sartén. Chisporroteo, fragante y agudo. Silencio. Jenny preguntó por mis vacaciones. Lena había regresado al restaurante. Hace una semana, alegando que se había tomado un tiempo. El propietario se ausenta por una emergencia familiar. No lo había cuestionado, especialmente después un donante anónimo pagó para arreglar el neón señal, repavimentó el estacionamiento y dio todos los empleados recibirán un aumento. Creo que ella sospecha algo, pero es demasiado educada. Preguntar. Bien. Alessio probó la salsa. Sal añadida. Cuanto menos lo sepa la gente, mejor. Todos se mantienen más seguros. Los moretones en las muñecas de Lena se habían vuelto de un color verde amarillento. Sombras. Las pesadillas eran menos frecuentes. Con frecuencia ahora. Había tenido 3 sesiones de terapia. Sesiones con un consejero especializado en traumas. Víctor me lo habían recomendado. Alguien discreto que entendí que ciertas preguntas no debería preguntárselo. Ella se estaba recuperando. Ambos lo estaban. Sonó el timbre. Alessio se puso tenso de inmediato. Su mano se dirigió hacia el cajón de los cuchillos antes de que él se dio cuenta. 7 años de paz. 3 semanas de violencia y los instintos aún se estaban reconfigurando vida civil. Lo conseguiré, dijo Lena. Le apretó el hombro al pasar. Abrió la puerta y se encontró con una joven mujer en el porche, delgada, de unos 20 años. Llevaba una pulsera de hospital debajo de ella manga de la chaqueta. Sus ojos estaban nerviosos pero decidida. Hola, dijo la mujer. Soy Sara Torres, hermana de Evan. Lena el corazón me dio un vuelco. Sara, pasa, por favor. Sara entró con vacilación, aferrada a una pequeña caja de panadería. Alessio apareció de la cocina, secándose las manos en una toalla. Los ojos de Sara se abrieron de par en par al verla. El reconocimiento mezclado con miedo. Señor Moretti, dijo en voz baja. Quería gracias por mi tratamiento, por mi hermano, pues le costaba encontrar las palabras, para todo. Alessio su expresión se suavizó. ¿Cómo está Evan? A salvo. Feliz. Creo que me llama todas las semanas. Es de Portland. Está trabajando. Reconstrucción, empezar de nuevo. Lágrimas sus ojos se llenaron. Los médicos dicen que estoy en remisión. Dicen que el tratamiento que usted lo que pagué me salvó la vida. Estoy regular. Te traje algo. No es mucho. Pero Sara abrió la caja de la panadería, revelando empanadas caseras. La receta de la abuela. Evan te dijo que no tenías que ayudarnos. Eso fue lo que más. La gente no lo habría hecho. Lena cogió la caja. Sus propios ojos se humedecieron. Tu hermano hizo una decisión valiente. Él me ayudó cuando él no era necesario. Esto es simplemente devolver la amabilidad. Sara asintió, secándose las lágrimas. Él dijo ¿qué pasó? ¿Qué lo detuviste de convertirse? Miró a Alessio. Todos dicen que eres aterrador, pero Evan dice que lo salvaste de sí mismo. Tu hermano se salvó solo, dijo Alessio. En silencio. Simplemente le di la opción. Sara se marchó 10 minutos después tras los abrazos de Lena y una promesa de mantener tocar. Cuando la puerta se cerró, Alessio hicieron volver a meter a Lena en la cocina. Terminé de cocinar en un cómodo silencio, moviéndose unos alrededor de otros con práctica facilidad. La cena fue sencilla, pasta con salsa marinara, pan de ajo, un vino barato. Ambos se amaban. Comían en el pequeño mesa de la cocina, rodillas tocándose debajo,
hablando de nada importante. Una película que querían ver. Las reparaciones que la casa necesitaba, ya fueran debería tener un gato. Del tipo de conversación que las personas que sobrevivieron la oscuridad era lo más preciado. Víctor llamó ayer. Ayesio dijo finalmente el juicio de Rico comienza el próximo mes. Él es declararse culpable y cooperar con todo. Y Marco, máxima seguridad. Estará allí un mínimo de 23 años. La voz de Ayesio se endurece ligeramente. Él es exactamente donde pertenece. Lena asintió, dejando el tenedor. ¿Crees que de verdad se acabó? ¿La amenaza inmediata? Sí. Pero Ayesio extendió la mano por encima de la mesa, tomándola de la mano. La ciudad sabe que vine. De vuelta. Que el rey fantasma aún existe cuando sea necesario. Algunas personas respetarán ese límite. Otros lo pondrán a prueba. Eventualmente, y cuando lo hagan, yo enfréntalo sin convertirte en un monstruo. Él llevó su mano a sus labios, besándola. Su muñeca amoratada con delicadeza. Me lo mostraste. Ese poder no requiere crueldad. La fuerza se puede medir en misericordia. Tú ya lo sabía, dijo Lena en voz baja. Lo olvidaste por un momento. Ellos terminé de cenar y lavé los platos. Juntas, las manos en agua tibia con jabón, un silencio confortable los envolvía. Como una manta. Más tarde, se sentaron en la sofá. Lena se acurrucó contra la de Ayesio. Pecho mientras veía una película antigua en la televisión. Sus brazos la rodearon protectoramente, a ella su respiración estaba sincronizada con la suya. Latido del corazón. A salvo, juntos en casa. Afuera su ventana, la ciudad continuó su ritmo eterno. Sirenas a lo lejos. Coches pasando, la vida transcurriendo en 1000 variaciones. Y en algún lugar de esa ciudad, en bares y trastiendas y en los rincones oscuros, la gente susurraba historia. La historia de unos gánsteres engreídos. Quien había secuestrado a una camarera tímida, no sabiendo que estaba casada con el fantasma rey. La historia de cómo habían sido desmanteladas sin violencia, borradas sin asesinato, castigados sin la muerte. La historia siempre terminaba igual. Jamás toques lo que le pertenece. Jamás amenazan lo que ama. Porque el rey fantasma no mata a sus enemigos. Él hace que deseen no haber nacido jamás. Pero dentro de una casita en una tranquila calle, el hombre al que llamaban el fantasma el rey abrazó a su esposa y le susurró, «Yo te amo». Y la tímida camarera que un monstruo domesticado susurró, «Te amo tú más». La ciudad podría tener sus leyendas y miedos. Tenían algo mejor. Se tenían el uno al otro. Y eso valía más que cualquier imperio, cualquier reputación, cualquier trono construido sobre cenizas. Ayesio Moretti se había alejado del mundo de Lampa, ya lo había sido antes. Esta vez, él sabía que nunca tendría que regresar, porque lo más poderoso que jamás había hecho la posesión no era miedo ni control ni violencia. Era la fuerza silenciosa de la mujer que dormía en sus brazos, que elegidos para ver al hombre debajo de monstruo y lo amé de todos modos. Y por ese regalo, lo pasaría el resto de su vida siendo valiosa, no como el fantasma rey, al igual que Alessio, su esposo, su hogar, su paz. El fin.